a todos y bienvenidos. Y yo tengo el calefactor puesto y debería quitarlo, porque si no luego se oye y queda muy mal. Este pelo que tengo yo hoy, no. Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más aquí a mi canal. Soy Desiree Delgado y estoy más que convencida de que la mitad de los que estáis aquí en este canal, casi todos llegasteis a raíz de mi vídeo de la Sony Alpha 5000, que fue uno de los primeros vídeos que hice. Es una review y bueno, es una camarita que me ha dado un mogollón de alegrías, pero ese vídeo lo grabé hace como 2 años. O sea, yo le he dado un tute a esta cámara curiosote, porque grabando todas las semanas, a veces varios vídeos, llevándomela de viaje, y claro, pues de ese tute empieza a tener secuelas. O sea, ya se empieza a sobrecalentar demasiado, me ha fastidiado alguna tarjeta. Cuando empiezas a trabajar en YouTube ya de forma constante y cuando ya sabes lo que quieres y ya sabes lo que estás buscando y el tipo de imagen que quieres proyectar, pues te das cuenta muy rápido de los fallitos que tiene tu cámara. Porque sí, porque todos tenemos este momento en el cual nos replanteamos comprarnos una cámara nueva porque ya hemos utilizado mucho la anterior y tenemos ese dilema de qué cámara me compro y empiezas a hacer comparativas como un loco. Tampoco me quiero extender mucho en la introducción al vídeo, que luego me decís que hablo demasiado, pero chicos, es que a mí me gusta hablar, porque si no me gustara hablar, ¿qué pinto en YouTube? Porque si yo me quedara aquí mirando fijamente, pues esto sería muy creepy. El caso es que cuando te replanteas comprar una nueva cámara, pues es cuando empiezas a hacer todas las comparativas. Yo quería una cámara que fuera similar a la Sony, pero que mejorara sobre todo en estabilización y por la noche. Básicamente son los puntos flojos que tiene. Cada vez que blogueaba yo no era capaz de mantenerlo estable porque tengo pulso para tocar pandereta, no sé. Y no hay nada que me moleste más que un vlog en el que se está moviendo todo el rato, que marea y que se ve inestable. Y sobre todo tenía problemas también con esta cámara cuando grababa en lugares con muy poca luz o de noche. No se veía absolutamente nada y luego además hacía una cosa muy extraña que yo me di cuenta la primera vez en uno de mis vlogs en el Parque de Atracciones de Madrid, que podéis verlo aquí. Había unos momentos en los cuales la Sony ralentiza los frames y yo pensaba que era un fallo de configuración por mi parte, pero luego resulta que no, que es una cosa habitual que hace la cámara y me fastidiaba muchísimo que para poder captar mejor la luz bajara los frames y entonces el vídeo se estropeara por completo. Es bien sabido que la Canon G7X es probablemente la cámara de bloggers más usada, sobre todo después de que Casey Neistat dijera que era la mejor cámara point and shoot que había para grabar vlogs. Camera that it's competing with. This is the Sony that everybody raves about. Yeah. I hate this camera. Yeah. Do not like it. This is a great still camera, but it's not a really good video camera, and this thing is amazing for video. Pero sé de buena tinta que la G7X no era nada buena en el tema del enfoque, por lo tanto me echaba bastante para atrás. Eso sí, me enamoraba su estabilización. O sea, veía a otros youtubers blogueando y veía que es que realmente parecía que llevaban un estabilizador y sin embargo la llevaban en la mano. Lo que yo no sabía es que habían sacado un nuevo modelo, la G7X Mark II, o sea, la que viene a mejorar el modelo anterior. Y me puse a investigar sobre el tema y la verdad es que me convenció. Ya sabéis que las 4 características principales que debe tener toda cámara destinada a YouTube son que grabe en Full HD, que tenga pantalla abatible, que tenga autofocus y que además tenga opción de micro externo. Pero como ya sabemos, las point and shoot, o sea, las que son de apunta y dispara, pues no suelen tener esta opción de micro externo. Tenemos que quedarnos con los micrófonos que tiene integrados en la cámara y ya si acaso grabar con una grabadora externa y un micrófono. En cuestión de calidad de imágenes es exactamente igual a la Sony Alpha 5000, o sea, tiene un sensor de 20,1 megapíxeles, el sensor CMOS es de 1 pulgada y una de las cosas que más me gustan de esta cámara es que tiene una luminosidad de 1.8 a máximo 2.8, o sea, que estamos hablando de que es una cámara súper luminosa. La distancia focal es equivalente a un 24-100, sin embargo, en la Sony Alpha 5000 tenemos 16-50 milímetros. Mucha la diferencia, o sea, con esta podemos acercarnos muchísimo más y además es más luminosa porque la Sony Alpha viene con una lente de kit de 3,5 a 5,6, o sea que la diferencia en cuestión de luminosidad es bastante notable. Otra cosa que me llamó la atención de esta cámara, aparte de la pantalla abatible y que además puede moverse y que viene muy bien, es táctil. En general la estética
cámara está muy mejorada con respecto al anterior modelo, se la ve mucho más robusta, tiene este agarre que han incluido que me ha parecido estupendo porque se sujeta muchísimo mejor, además es como más áspera y resulta más fácil de agarrar. Por supuestísimo, esta cámara tiene modo manual, tiene todos los modos que suelen llevar una cámara reflex y además tiene la rueda de la exposición añadido, cosa que me parece también un acierto porque resulta mucho más fácil, aunque son bastante pequeñitas, porque tengamos en cuenta que es una cámara muy pequeña y a veces tanto el menú como la rueda de arriba pues resulta un pelín difícil de girar, pero bueno, es que esta cámara pues es chiquitita y tampoco podemos pedir un mamotreto de menú. Una cosa muy interesante que han incluido en esta cámara es el anillo de enfoque. Hace que sea más rápido porque además es personalizable. Me ha parecido un acierto también. Puedes colocar aquí un menú de apertura, puedes poner el zoom, puedes poner lo que quieras. Por supuestísimo puedes tirar en JPG y en RAW, y que además tiene wifi, con lo que puedes sincronizarla con el móvil. Te puedes pasar directamente las fotos que has hecho a tu móvil, poder subirlas a internet prácticamente ipso facto. Y como punto a favor también deciros que viene con el filtro de densidad neutra ND incorporado para momentos así de mucha luz, ya que esta lente que lleva es muy luminosa y a veces cuesta compensar tanta luz, y su precio, o por lo menos a mí me costó, no llegó a 590 euros, o sea que estaba debajo de los 600 euros, que era mi presupuesto. Los tres últimos modelos de las RX de Sony, que son digamos el modelo equivalente a este, valían todas más de 600 euros y sin embargo esta que acababa de salir al mercado estaba más barata. No entiendo por qué Sony las ha puesto tan caras. Entiendo que bueno, tienen unas características brutales, pero 1000 euros por una point and shoot, porque para eso me llevo una Sony Alpha 7 o otro modelo superior al cual le pueda cambiar las lentes, y no como estas, que quizá posiblemente el mayor handicap que tiene es que la lente va integrada, no se la puedes cambiar. Entonces en el momento en el que la golpees y se te vaya esto al garete, pues tendrás que también echar al garete la cámara, que no es como en las intercambiables, en el cual pues si se te fastidia la lente todavía sigues conservando el cuerpo de cámara. Una cosa que me gusta mucho de esta cámara es que conserva el enfoque según donde le hayas dado, me parece también un acierto, y la verdad es que la pantalla táctil es súper cómoda de utilizar y me he acostumbrado a ella en nada. Pero como sé que lo que os molan son las comparativas, pues os voy a poner una comparativa de vídeo y audio de la Sony versus la Canon para que podáis ver las diferencias entre una y otra. Bueno, pues voy a haceros esta pequeña muestra de cómo graban las dos cámaras. En una mano tengo la Sony y en la otra tengo la Canon y me siento aquí un poco rarita. La gente que me vea me va a decir dónde va esta señorita aquí de flipada con dos cámaras. Pero bueno, así vosotros vais a poder ver la diferencia entre una y otra. La principal diferencia, y es por la que yo prefiero la Canon, es la estabilización. A medida que voy andando me resulta quizá un poquito más difícil sostener la Sony porque es un pelín más grande. Sin embargo la Canon la cojo estupendamente. Déjame ver, la cojo así con una manita. Sin embargo esta me cuesta un pelín más porque solo puedo cogerla de un lado, y siempre tengo la sensación de que los colores aquí en la Canon son mejores. O sea, son como un poquito más vivos, ¿vale? Las tengo las dos en modo automático, o sea, no las he cambiado, las tengo tal y como, enciendes y te pones a grabar. Pero creo que la Canon con diferencia trabaja mucho mejor con luces más bajas, o sea, en el momento en el que hay contraluces, mucho mejor que la Sony, que veis ahora mismo cómo se oscurece. O sea, lo estáis viendo, o sea, ahora mismo la Sony está mucho más oscurecida y sin embargo la Canon sigue grabando perfectamente. Veis bien mi cara, la veis definida, la veis enfocada. Sin embargo la Sony, aquí sin embargo, bueno, la Canon ha tardado un poquito más. A ver ahora la contra. Creo que las dos, bueno, hacen buen trabajo, pero sin embargo la Canon la veo mejor. Los brazos de tenerlos aquí estirados, Dios, o sea, no puedo ya. Vamos a probar ahora a atravesar un túnel. Estoy sujetándolas una con cada mano y como veis yo creo que el contraste es bastante notable y sigo pensando que los colores se ven mejor en la Canon. Y ahora podréis comprobar cuál de las dos trabaja mejor. A ver.
Bueno, la verdad es que aquí ha sido bastante similar. Bueno, y aquí podéis ver la diferencia entre una y otra por la noche. Y bueno, en definitiva, la diferencia más notable es que la Canon es más luminosa, tiene mejor estabilización y la Sony tiene muchísimo mejor audio. Pero bueno, el audio, por lo visto, en la Canon se puede solucionar colocando uno de estos pelitos que se pegan sobre el micrófono para que suene mejor. Y con eso dicen que se soluciona sobre todo cuando hace viento. Pero como veis, por la noche, si vas a hacer vlogs nocturnos o que vas a salir por ahí o en fin, todo ese tipo de cosas, pues como veis, se ve bastante mejor en la Canon que en la Sony. Uy, a la Sony le cuesta, ya empieza a hacer lo de los frames, ya empieza a hacer cosas raras. No es capaz de captar la luminosidad y empieza a ir como más despacio. Empieza a desenfocarse. Así que nada. Y esto ha sido todo, chicos. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dale a like si os ha resultado útil este vídeo y si os ha molado, y ya sabéis, suscribiros para verme todas las semanas y no olvidéis de cerrar la puerta para que no se escapen las musas y se queden con vosotros y que la creatividad os acompañe siempre.